La isla misteriosa, de Julio Verne. El buen lector te comparte esta fascinante obra de supervivencia y ciencia. El viento ruge con fuerza y el océano parece no tener fin para 5 hombres atrapados en un frágil globo aerostático a la deriva. Lo que estás a punto de escuchar es una de las epopeyas de supervivencia e ingenio más fascinantes jamás escritas. Tras estrellarse en un trozo de tierra virgen y desconocida en medio del Pacífico, estos náufragos deberán reconstruir su mundo desde cero, valiéndose únicamente de la ciencia y de su inquebrantable fuerza de voluntad. Pero pronto descubrirán que no están solos. Una presencia invisible, un protector misterioso, vigila cada uno de sus pasos y moldea su destino en las sombras. ¿Qué secretos esconde el corazón de la isla? Prepárate para descubrirlo. ¡Ey! Acomódate y disfrutemos juntos este audiolibro. En la inmensidad del Océano Pacífico, hacia las 4 de la tarde del 23 de marzo de 1865, unas voces desesperadas rompieron el rugido de la tormenta, suspendidas en el vacío, clamando al cielo por arrojar el último lastre, mientras las olas estallaban a escasos 500 pies por debajo de ellos. Aquel terrible huracán del equinoccio, que durante 8 días consecutivos sembró la destrucción en 3 continentes, arrasando ciudades, desarraigando bosques enteros y sepultando a miles de almas bajo montañas de agua, guardaba en lo más alto de sus cielos convulsionados un drama no menos estremecedor. Atrapado en el vórtice de una temible manga de agua, un globo aerostático era arrastrado a 90 millas por hora, llevando en su barquilla a 5 pasajeros y un perro que, envueltos en una densa niebla donde se borraba la frontera entre el día y la noche, ignoraban por completo hacia dónde los conducía el abismo. Estos hombres no eran aeronautas, sino prisioneros de guerra que 5 días atrás habían osado escapar de la citada ciudad de Richmond, bastión secesionista cercado por las tropas del general Ulysses Grant. El destino unió al brillante ingeniero federal Cyrus Smith, un hombre de acción y ciencia inquebrantable, al intrépido reportero del New York Herald, Gideon Spilett, a Ned, el fiel y valiente sirviente del ingeniero, al rudo y experimentado marinero Pencroff, y al joven huérfano Herbert Brown, de apenas 15 años, viéndose bloqueados y desesperados por unirse de nuevo al ejército de la Unión. Aprovecharon una noche de tempestad en la que el viento ahogaba el rugido de los cañones para apoderarse del globo que las autoridades de la ciudad habían preparado para una misión secreta. En medio de una oscuridad absoluta, burlando la vigilancia y cortando las amarras, se lanzaron al torbellino desatado, sin imaginar que el viento los arrastraría a más de 7,000 millas de la costa de Virginia. Tras sobrevivir a una noche atroz, y cuando la tormenta parecía amansar a la mañana siguiente, los fugitivos descubrieron con horror que el gas se escapaba por una rotura en la seda y que la barquilla se hundía irremediablemente hacia una llanura líquida y espumosa, donde no se divisaba ni un barco ni una sola porción de tierra. Con una entereza admirable y decididos a luchar hasta el último segundo, arrojaron al mar sus provisiones, sus armas e incluso una pesada bolsa con 10,000 francos en oro.
llegando al extremo de cortar los cabos de la propia cesta de mimbre para trepar al anillo de la red y ganar unos instantes de vuelo en una barquilla inexistente. Alrededor de las 4 de la tarde, cuando el agua ya lamía los pies de los náufragos del aire, los ladridos de Todd, el perro del ingeniero, anunciaron el milagro. Una tierra alta se divisaba en el horizonte hacia el suroeste. Aunque el globo, exhausto, arrugado y desinflado, lo sumergió repetidas veces en las furiosas olas, ganando un último e inesperado impulso al recibir el golpe de una enorme masa de agua. La corriente terminó por arrastrar el maltrecho armazón hasta la arena de la playa, por encima del alcance de las rompientes. Los exhaustos pasajeros se apresuraron a desenredarse de las mallas de la red, y el globo, libre ya de su carga, se perdió para siempre en el espacio como un pájaro herido. Pero la alegría de pisar tierra firme se transformó de inmediato en una profunda tragedia, cuando, al contarse en la orilla, descubrieron que solo 4 de ellos habían sobrevivido al impacto, pues el quinto tripulante había sido arrebatado por la última y colosal ola, justo antes de tocar tierra, despertando en los supervivientes un grito desesperado por salvarlo de las garras del mar. Tras haber sobrevivido al impacto, la violencia de la tormenta impidió que el ingeniero intentara descender durante la noche. Y no fue sino hasta 5 días más tarde, cuando el cielo se abrió para revelar un mar embravecido por la furia del viento. De aquel audaz grupo que partió el 20 de marzo, solo 4 hombres fueron arrojados a una costa desierta, a miles de millas de su hogar, perdiendo en el abismo a su líder, Cyrus Smith, quien fue barrido por una ola junto a su perro, Todd, en el instante previo al desembarco. Ned, sumido en la desesperación por la pérdida de su amo, instó a sus compañeros a iniciar una búsqueda inmediata hacia el norte, albergando la esperanza de encontrarlo con vida, dada su destreza como nadador. Bajo una niebla espesa y sobre un suelo arenoso y hostil, poblado por aves marinas que huían entre graznidos, los náufragos recorrieron la costa llamando en vano, solo para descubrir con amargura que se encontraban atrapados en una pequeña isla desolada de apenas 2 millas de largo. Tras una noche de angustia bajo las constelaciones del hemisferio sur, el amanecer disipó la bruma y reveló al otro lado de un canal de media milla una costa firme y extensa coronada por una montaña nevada. Ned, impulsado por una devoción inquebrantable, cruzó nadando el canal para continuar la búsqueda por su cuenta, mientras que Pencroff, el joven Herbert y el reportero Spilett esperaron a que bajara la marea para vadear las aguas y reunirse en el continente. Una vez allí, mientras Spilett seguía el rastro de Ned hacia el norte, el marino y el muchacho se dedicaron a organizar la supervivencia, recolectando moluscos llamados litódomos para saciar el hambre y explorando un río cercano que nace en un bosque de coníferas, utilizando la corriente del agua para transportar una balsa cargada de leña. Lograron establecer un refugio temporal en una de las formaciones rocosas de granito conocidas como las chimeneas, un laberinto de corredores arenosos que protegieron del viento con arenas y ramas. A pesar del cansancio y la incertidumbre sobre el destino de su jefe, Pencroff y Herbert trabajaron con método para transformar aquellas cuevas en un hogar habitable, dividiendo el espacio en pequeñas cámaras
y preparando el lugar para el regreso de sus compañeros, manteniendo siempre viva la débil llama de la esperanza de volver a ver al ingeniero. La tempestad alcanzó su clímax esa misma noche, obligando a los náufragos a salir de las chimeneas en medio de la oscuridad absoluta y la lluvia torrencial, impulsados por el temor de que Ned hubiera perecido en la costa bajo la violencia del huracán. Guiados por los desesperados ladridos de Todd, que milagrosamente había sobrevivido y regresado para buscarlos, los tres hombres avanzaron con extrema dificultad entre las rocas del norte, hasta encontrar al exhausto sirviente junto a una cueva excavada en la duna, donde, para su infinito asombro y alegría, yacía el cuerpo sin conocimiento, pero aún con vida, de Cyrus Smith, el ingeniero debilitado al extremo. Tras haber sido arrastrado por las olas, fue conducido de regreso al refugio de las chimeneas, gracias a la fortaleza de sus compañeros, quienes lo cobijaron junto al fuego y le administraron los pocos cuidados a su alcance, para lograr que recobrara el sentido a la mañana siguiente. Al despertar, el científico examinó con lucidez su entorno y, tras comprender que se hallaban desprovistos de herramientas y armas en una tierra desconocida, instó al grupo a no perder el ánimo, recordando que la inteligencia y la voluntad humana eran sus mejores recursos para dominar la naturaleza. Con el líder recuperado, los Castaways decidieron emprender una expedición hacia el pico más alto para determinar la geografía del lugar, descubriendo tras una ardua caminata que se encontraban en una isla volcánica aislada de las rutas comerciales y bautizada por ellos como la Isla Lincoln. A partir de ese instante, la prioridad del grupo cambió por completo. Bajo la dirección técnica de Smith, abandonaron la idea de un rescate inmediato y comenzaron a planificar una colonia autosuficiente, utilizando la alfarería, la metalurgia y la agricultura para transformar aquel paraje salvaje en un nuevo hogar. Pencroff dejó consumir el fuego tras cocinar los tetras para evitar que el humo invadiera los pasillos. Mientras el grupo aguardaba a Ned, cuya ausencia se justificaba por un violento huracán que comenzó a azotar la costa. A las 2 de la mañana, Spilett y Pencroff fueron alertados por los ladridos de Todd, quien apareció solo en el refugio, siguiendo el infalible instinto del animal bajo la tempestad. Los náufragos marcharon 8 millas hacia el norte, hasta una zona de dunas. Allí encontraron a Ned, arrodillado junto a Cyrus Smith, quien milagrosamente estaba vivo y sin heridas, aunque desmayado por la extenuación. Tras reanimarlo con fricciones y un poco de agua, el ingeniero recuperó el conocimiento, y aunque no recordaba cómo había llegado a la cueva tras ser arrastrado por el mar, sus propias huellas en la arena confirmaron que caminó en un estado de sonambulismo, ayudado por el perro. El grupo construyó una litera con ramas para trasladarlo de regreso, pero al llegar a las chimeneas, descubrieron con desolación que el oleaje de la tormenta había inundado el lugar, extinguiendo las brasas y destruyendo la preciada yesca. A pesar del intenso frío y de que Pencroff fracasó en su intento de sacar chispas frotando piedras, Spilett mantuvo la calma, confiando plenamente en que la prodigiosa ciencia del recuperado ingeniero les devolviera pronto el fuego. Pencroff intentó encender fuego frotando maderas al estilo nativo, pero desistió agotado tras media hora de esfuerzo inútil, por lo que el grupo pasó otra noche fría, confiando plenamente en la inventiva del ingeniero. Al día siguiente, Cyrus Smith
se levantó recuperado y con su habitual obsesión por saber si se hallaban en una isla o un continente, al enterarse de que no tenían fuego, prometió fabricar fósforo de fricción una vez que regresaran. Tras un desayuno de algas y mejillones, Smith y Spilett se quedaron explorando la costa, mientras Pencroff, Herbert y Ned se adentraron en el bosque de pinos para buscar leña y comida. Aunque la caza inicialmente fue difícil, Herbert descubrió piñones comestibles y poco después, gracias al instinto de Todd, lograron capturar un cabiai o cerdo de agua tras una persecución en una laguna. Al regresar en la balsa a las chimeneas con el animal a cuestas, los cazadores quedaron estupefactos al ver una columna de humo. El ingeniero había creado una lente uniendo dos cristales de reloj llenos de agua, logrando encender musgo seco con los rayos del sol. Tras una reconfortante cena a base de asado, se prepararon para la expedición del día siguiente hacia la montaña del noroeste, la cual Smith estimó en 3.500 pies de altura. El 30 de marzo, muy temprano, el grupo inició el ascenso por laderas volcánicas sembradas de basalto y azufre, deteniéndose a almorzar junto a un arroyo y logrando abatir un trago-pan en el camino. Tras avistar unos mouflones y superar empinadas pendientes de lava, acamparon al anochecer en la terraza del primer cono, donde encendieron una fogata con cardos secos. Sin perder tiempo, el ingeniero y Herbert exploraron el terreno en la oscuridad y descubrieron que la grieta del cráter extinto servía como una escalera natural hacia la cumbre. Escalaron los 1.000 pies restantes bajo las constelaciones del sur, hasta que, justo antes de las 8 de la noche, el reflejo del último creciente de luna sobre el horizonte marino confirmó a Smith que se encontraban en una isla. Regresando al campamento para reanudar la marcha general por la mañana a través de las antiguas corrientes de lava que descendían del enorme pojo, escalar el interior del cráter, que presentaba una inclinación de unos 40 grados, resultó una tarea sencilla, donde aún se apreciaban rastros de lava antigua. Antes de las 8 de la mañana, el grupo coronó la cumbre septentrional y unánimemente exclamó ante la inmensidad de un océano desierto que los rodeaba por completo en un radio de más de 50 millas, sin una sola vela a la vista. Tras observar detenidamente, el ingeniero Smith estimó que la costa de la isla medía algo más de 100 millas de circunferencia, dotada de un contorno tan irregular que Spilett, al dibujarla, la comparó con una fantástica bestia marina dormida en el Pacífico. La configuración revelaba una costa oriental curvada en una gran bahía que terminaba al sureste en una afilada península de 30 millas con forma de cola de caimán, mientras que al noreste, dos capos formaban un golfo semejante a las fauces de un tiburón. El interior mostraba una zona norte árida y una región boscosa al sur, donde descubrieron con sorpresa un lago de agua dulce alimentado por los arroyos de la montaña, el cual Smith dedujo que debía situarse a unos 300 pies sobre el nivel del mar y poseer algún desagüe natural hacia la costa. Convencidos de que la isla estaba deshabitada debido a la ausencia de humo o construcciones, el ingeniero advirtió que la falta de un puerto natural la situaba fuera de las rutas comerciales habituales. Un panorama que el grupo aceptó con entusiasmo al decidir declararse colonos en lugar de náufragos. Antes de descender, Smith propuso bautizar los accidentes geográficos para facilitar su orientación, asignando nombres que recordaran a su patria, como la Bahía de la Unión,
el Monte Franklin, el lago Graham y el río de la Merced, concluyendo con 3 vítores cuando el propio ingeniero bautizó el territorio como la isla de Lincoln. Tras regresar al campamento del primer cono, Smith pidió a Spilett que mantuviera su cronómetro con la hora de Richmond para futuras utilidades y propuso un nuevo camino de regreso bordeando el lago para explorar la zona. Durante el descenso por las laderas calcáreas del Monte Franklin, Harbert divisó una columna de humo que inicialmente los alarmó, pero que Smith identificó de inmediato como una inocente fuente térmica de sulfato de sosa. Siguiendo la marcha, llegaron a un riachuelo de aguas limpias y riberas rojizas por el óxido de hierro, que bautizaron como el Arroyo Rojo, cuyas orillas estaban pobladas por eucaliptos y una ruidosa variedad de aves multicolores. Allí lograron abatir a garrotazos a varias aves imitadoras, denominadas faisanes de montaña. Y aunque unos grandes canguros esquivaron sus intentos de caza con saltos formidables, el perro Todd logró capturar un par de agutíes entre los juncos, asegurando así el asado de la noche. Luego alcanzaron las orillas del hermoso lago, un paraje de 7 millas de circunferencia, poblado por numerosas aves acuáticas, donde el ingeniero prometió que establecerían su futura vivienda. Tras caminar sin éxito por la meseta de las perspectivas en busca del esquivo desagüe del lago, el grupo emprendió el tramo final y regresó a las chimeneas por la margen izquierda del río de la Merced, cuando ya la tarde expiraba. Encendido el fuego, Ned y Pencroff asaron hábilmente el agutí para saciar el apetito de los exploradores, tras lo cual el ingeniero Smith mostró muestras de varios minerales: hierro, piritas, arcilla, caliza y carbón, instándolos a trabajar al día siguiente con lo que la naturaleza les proveía. A la mañana siguiente, ante la absoluta falta de herramientas, el científico determinó comenzar desde el principio, construyendo un horno de ladrillos para fabricar la alfarería necesaria. Para suplir la falta de un cuchillo con el que fabricar armas de caza, el ingeniero dividió el collar de acero templado del fiel perro Todd, obteniendo 2 robustas hojas que afilaron con arenisca. Así, Herbert pudo cortar ramas de palma crejimba y fibras de cáñamo para manufacturar arcos y flechas que Pencroff armó usando púas de un puercoespín que el can había atrapado. Con este armamento, el reportero y el joven se convirtieron en hábiles arqueros y proveyeron a la colonia de palomas, agutíes y cerdos de agua en el bosque de Jacamar. Mientras el grupo moldeaba y ponía a secar 3,000 bloques de arcilla junto al lago Graham, el 2 de abril, Smith calculó con precisión el paso del sol por el meridiano y determinó la orientación norte de la isla, y para el 6 de abril, tras recolectar abundante leña, cocieron con éxito los ladrillos en una pira al aire libre durante 42 horas. Posteriormente, descompusieron con calor piedras calizas extraídas del norte del lago para obtener cal pura que, mezclada con arena, formó un excelente mortero, con el cual edificaron un horno definitivo alimentado con hulla. En este nuevo taller, moldearon y cosieron vasijas, platos y tuberías de arcilla refractaria que equiparon por completo la cocina de las chimeneas, celebrando el término de las faenas el sábado 15 de abril. Esa misma tarde, Smith descubrió que las hojas secas de una artemisa impregnadas con salitre insular servían como excelente yesca, y durante una caminata nocturna bajo la resplandeciente Cruz del Sur, anunció que al día siguiente, uno de los 4 periodos del año en el que el tiempo medio y el real coinciden,
calcularía la longitud del territorio. Con 2 varillas unidas por una espina a modo de compás, el ingeniero midió desde el altiplano de las perspectivas el ángulo de la estrella Alfa respecto al horizonte marino, obteniendo una latitud estimada de 37 grados sur. Al amanecer del domingo de Pascua, mientras Pencroff y Ned recolectaban ostras en los arrecifes cercanos, el científico y Herbert midieron con exactitud la altura del acantilado de granito en 333 pies, aplicando el teorema de semejanza de triángulos con un poste de 12 pies. Rumbo al norte de la bahía, Smith conversó con sus compañeros sobre la posibilidad de construir un barco en lugar de una vivienda, si la longitud demostraba que se hallaban a poca distancia de Chile o Nueva Zelanda. A las 11 de la mañana, mientras el grupo almorzaba en la playa a 6 millas de su refugio, el ingeniero clavó una vara inclinada en la arena fina para observar el retroceso de la sombra. En el instante exacto en que ésta alcanzara su longitud mínima, sabrían que el sol tocaba el meridiano del lugar y podrían descifrar la posición exacta de su nuevo hogar. Marcando la arena con pequeñas estacas, el ingeniero Smith midió el retroceso de la sombra hasta que comenzó a alargarse, momento exacto en que el cronómetro de Spilett, ajustado a la hora de Washington, marcó la 1:01 de la tarde. Tras multiplicar los 15 grados que el sol avanzaba por hora por las 5 de diferencia horaria detectadas y combinar el resultado con el meridiano de la capital de los Estados Unidos, el científico determinó que la isla Lincoln se ubicaba cerca del meridiano 152 oeste. Coordenadas que, sumadas a los 37 grados de latitud sur, revelaban que el territorio se hallaba en un aislamiento absoluto, a miles de millas de cualquier continente o archipiélago habitable. Ante tal panorama, el grupo decidió pasar el invierno en la isla y buscar un refugio más seguro que las chimeneas, priorizando la fundición del mineral de hierro magnético hallado cerca del monte Franklin para fabricar las herramientas necesarias. Para construir el fuelle de fundición, el grupo cruzó el canal con la marea baja y cazó 2 grandes focas en el islote cercano, cuyas pieles limpiaron y montaron hábilmente en un armazón de madera. El 20 de abril iniciaron la que llamaron la Edad de Hierro, trasladando el campamento al pie de las estribaciones montañosas, donde construyeron una choza con lianas y lodo y recolectaron raíces comestibles de drago, mientras Todd, Herbert y Spilett cazaban canguros y un echidna para el sustento. Utilizando el método catalán simplificado, Smith dispuso capas alternas de carbón y mineral en un gran cubo y, mediante el fuelle con boquilla de arcilla refractaria, avivó el fuego hasta obtener bloques de hierro esponjoso que forjaron usando un primer bloque como martillo y una roca de granito como yunque. Mediante la cementación con carbono molido en crisoles, el ingeniero transformó el metal en acero maleable, permitiendo a Pencroff y Ned templar hachas, azuelas, cinceles, sierras y herramientas agrícolas que concluyeron con éxito esta etapa metalúrgica el 5 de mayo. Con la llegada de la estación lluviosa y ante el peligro de bestias salvajes o piratas malayos, los colonos exploraron 2 millas del acantilado de granito en busca de una cueva natural, sin hallar abertura alguna, por lo que ascendieron una ladera hacia el lago Grant, con la intención de edificar una casa de mampostería junto a sus orillas. Durante el trayecto, Ned abatió a un gran reptil de 14 pies
y Smith localizó el caudaloso caudal del Arroyo Rojo, sospechando que el desagüe oculto del lago debía perforar el macizo de la costa y albergar alguna cavidad habitable. Mientras rodeaban la orilla sur, el perro Todd comenzó a ladrar furiosamente hacia el agua y se lanzó de cabeza al lago, persiguiendo un rastro subacuático invisible. De pronto, un enorme dugongo de grandes ojos y largos bigotes emergió de la superficie y, arrojándose sobre el can, lo arrastró hacia las profundidades ante la impotencia de sus dueños, obligando al ingeniero a contener a Ned para evitar que se arrojara al agua con su lanza a intentar un rescate desesperado. Expulsado por una fuerza invisible, el perro Todd se salvó milagrosamente de las garras del dugongo, cuyo cuerpo apareció flotando poco después con una misteriosa herida mortal en el cuello. Al inspeccionar el lugar, el ingeniero Smith descubrió una corriente que se filtraba por un sumidero oculto en el granito e ideó un plan para bajar el nivel del lago, provocando una gran explosión que dejara al descubierto las cavidades de la roca. Durante 2 semanas de intenso trabajo químico, el científico procesó piritas para obtener ácido sulfúrico, purificó salitre del Monte Franklin y saponificó la grasa del dugongo para extraer glicerina, combinando todo hasta fabricar una potente nitroglicerina líquida. El 21 de mayo, tras verter el peligroso fluido en un pozo excavado en el dique de granito, una detonación colosal sacudió la isla entera y abrió una brecha que desvió las aguas en una gran cascada hacia el mar. Al quedar libre el antiguo desagüe, los exploradores agrandaron la entrada a golpe de pico y descendieron con antorchas hasta una gruta profunda, donde Todd ladró furioso ante un abismo vertical de 90 pies, por donde la criatura marina había escapado. Finalmente, aprovechando un repliegue en el muro, los hombres excavaron 3 pies de roca viva hasta abrir un boquete hacia el exterior, inundando con luz natural un palacio subterráneo de proporciones catedralicias, que se convertiría en su nuevo y definitivo hogar. Aclamando con júbilo el sugerente nombre de palacio de granito propuesto por el ingeniero Smith, los colonos aplazaron el acondicionamiento de las estancias hasta el día siguiente debido al desgaste de sus antorchas, no sin antes vigilar con cautela el pozo oscuro por donde el monstruo marino parecía haber huido definitivamente hacia el océano. Al amanecer del 22 de mayo, tras localizar en la playa el pico caído del reportero, confirmaron que la abertura se elevaba en línea recta a 80 pies de altura y procedieron a ampliar el frente tallando con pequeñas cargas de nitroglicerina y herramientas de mano una puerta y 5 ventanas ojivales que inundaron de luz el recinto. La nueva morada quedó dividida en un espacioso salón, una cocina con chimenea oblicua, un comedor, un dormitorio principal y una habitación de invitados, todos conectados por un pasillo que conducía a un almacén trasero protegido de humedad. Para garantizar la seguridad contra posibles invasores y agilizar el penoso acceso actual, construyeron un torno y una sólida escala de cuerda de fibra vegetal reforzada con peldaños de cedro rojo que dividieron en 2 tramos, aprovechando un saliente de la pared calcárea, logrando incluso que el fiel perro aprendiera a treparla con agilidad. Bloqueado por completo el antiguo desagüe del lago con pesados bloques de cemento cubiertos de maleza, Smith habilitó un pequeño canal interior
que les proveía de casi 30 galones diarios de agua dulce, justo antes de que el crudo invierno de junio se desatara con persistentes tormentas. Resguardados en la sólida roca y decididos a confeccionar abrigos de lana de muflón en la primavera, los hombres solucionaron temporalmente el problema de la iluminación mediante una exitosa caza de focas en el islote, cuya grasa saponificaron con cal y ácido sulfúrico para moldear velas artesanales de estearina. Durante las semanas de confinamiento, fabricaron rudimentarias sierras de mano para armar mesas, sillas y lechos con algas secas, y construyeron 2 puentes de madera sobre el nuevo curso de agua para transportar miles de ostras recolectadas en la costa mediante una rústica carreta. En medio de estas labores, el joven Herbert descubrió un único grano de trigo olvidado en el forro de su chaleco, un hallazgo que el ingeniero calculó que produciría millones de bushels en unos pocos años, gracias a la multiplicación natural, y que sembraron con extrema unción el 20 de junio en un sector protegido del altiplano, rodeándolo con una empalizada para protegerlo de plagas. Al finalizar el mes, un frío polar congeló la superficie del lago y la desembocadura del río, obligando a los colonos a recolectar grandes provisiones de leña y carbón vegetal de las estribaciones montañosas para mantener encendidos los hogares del palacio, mientras el año llegaba a su fin. Atemperados por el intenso calor del carbón en una jornada donde el frío cayó a 8 grados sobre cero, los colonos trabajaron reunidos en el comedor gracias a una segunda chimenea y al suministro continuo de agua que el ingeniero Smith desvió desde el lago a través del antiguo sumidero subterráneo, impidiendo de este modo que el líquido se congelara. Aprovechando un día de clima seco, el grupo se vistió con sus prendas más abrigadas y cruzó el río de la Misericordia sobre bloques de hielo, con la firme intención de explorar la extensa ciénaga del sureste de la isla, un sector estéril y de aguas profundas que contrastaba con la fertilidad del oeste y que Smith teorizó como el vestigio de un antiguo continente, ahora sumergido en el Pacífico, cuyas nuevas tierras eran reconstruidas lentamente por la incansable labor de millones de corales e infusorios. Al adentrarse en los pinos nevados, los ladridos del cantot espantaron a una familia de zorros de gran tamaño y cola negra que el joven Herbert identificó como cúlpeos, y poco después, al llegar al humedal que bautizaron como el Pantano de los Tarros, los cazadores abatieron a flechazos una docena de patos salvajes sin alarmar al resto de la bandada. Hacia mediados de agosto, un repentino viento del noroeste elevó las temperaturas y desató una pavorosa tormenta que cubrió la isla con 2 pies de nieve, sepultando las playas y destruyendo parte de las chimeneas, lo que obligó a los hombres a permanecer confinados durante 5 días en la inexpugnable seguridad del Palacio de Granito, donde se dedicaron a fabricar mesas, sillas y cestas de mimbre, con los mimbres de sauce recolectados previamente. Al despejarse el cielo, los exploradores descubrieron huellas de garras en la nieve que el muchacho clasificó como de jaguares o tigres americanos procedentes de los espesos bosques del oeste. Y aunque el deshielo permitió reparar el horno de la alfarería dañado por el vendaval y acarrear más combustible en su rústica carreta, una nueva ola de frío polar de 8 grados bajo cero, hacia el 25 de agosto, los encerró por completo otra vez. Obligados a tapiar las ventanas y a economizar las velas de estearina, Smith aprovechó el forzoso encierro para transformar el jarabe de arce que guardaban en las tinajas
mediante un proceso de clarificación y evaporación a fuego lento, logrando espesar el líquido y verterlo en moldes de arcilla, donde finalmente cristalizó en azúcar sólido para la despensa de la colonia. Solidificado el jarabe de arce en deliciosos bloques azucarados, el confinamiento infernal se prolongó tediosamente hasta mediados de septiembre, tiempo durante el cual el ingeniero Smith continuó instruyendo a sus compañeros en la aplicación práctica de la ciencia ante la falta de una biblioteca. Al llegar la ansiada primavera con el deshielo, los colonos recuperaron su vida al aire libre, consagrándose a la caza con arco, una destreza en la que el reportero Spilett y el joven Herbert demostraron tal maestría que aplazaron las insistentes peticiones de armas de fuego del marinero Pencroff, mientras Smith planeaba una exploración hacia la península de la Serpentina para capturar muflones y obtener lana. Sin embargo, la inquietud se sembró en la colonia debido al extraño comportamiento del can Todd, que husmeaba con recelo y furia el pozo cubierto del almacén que conectaba con el mar, y por la inexplicable desaparición de una enorme tortuga verde que el muchacho y el negro Ned habían dejado volteada sobre su caparazón en la playa. Un misterio que el ingeniero atribuyó con dudas a la marea alta. El desconcierto alcanzó su punto cumbre el 24 de octubre, cuando, durante un banquete donde Ned sirvió un suculento estofado con los pecaríes atrapados en las trampas, Pencroff se dañó un diente al morder un perdigón de plomo incrustado en la carne del tierno animal. Al comprobar que la cría apenas tenía 3 meses, el grupo dedujo con asombro y temor que alguien había disparado un arma recientemente en la isla, lo que llevó a Smith a sospechar de la presencia de piratas malayos, aunque sospechaba que cualquier reconocimiento minucioso resultaría infructuoso. Para no ser tomados por sorpresa, el marinero construyó en solo 5 días una ligera canoa de corteza de pino, reforzada con varas flexibles, en la cual se embarcaron todos el 29 de octubre para realizar un viaje de prueba bordeando la costa sur. Mientras navegaban frente a un salvaje promontorio de granito, Herbert divisó en la arena un cajón de roble forrado en cuero con clavos de cobre que flotaba amarrado a 2 barriles vacíos mediante nudos marineros. Tras constatar que no había rastros de sobrevivientes ni barcos en el horizonte, los colonos dedujeron que el valioso botín, de indudable origen europeo o americano, había sido arrojado al mar deliberadamente por una embarcación en peligro, por lo que decidieron remolcarlo intacto con la canoa hacia su hogar para descubrir su contenido. Asegurado el pesado botín mediante un cabo de la canoa, el ingeniero Smith resolvió remolcarlo hasta el Palacio de Granito para realizar un inventario meticuloso y devolver las pertenencias a los posibles supervivientes del naufragio. Un trayecto de 1 hora y media, doblando la punta del pecio, en el que Pencroff temió a cada instante que el cofre rompiera sus amarras y se hundiera en el océano. Una vez en tierra firme, y tras retirar con pinzas la cubierta exterior y rasgar una segunda envoltura de zinc hermética que protegía el contenido de la humedad, los colonos vitorearon con entusiasmo al extraer un tesoro de incalculable valor práctico, un completísimo juego de herramientas de carpintería, un arsenal compuesto por 4 escopetas, 2 carabinas de fuego central, sables y barriles de pólvora, instrumentos científicos como un sextante, un termómetro y una cámara fotográfica, además de prendas de textiles vegetales, utensilios de cocina de aluminio y valiosos libros en inglés, entre ellos un atlas
y una Biblia que Pencroff pidió abrir al azar para consultar su destino, hallando una cruz roja junto a un versículo de San Mateo que prometía que aquel que busca, encuentra. Alentados por este presagio y ansiosos por socorrer a cualquier náufrago desamparado, la pequeña tropa inició al amanecer del 30 de octubre una expedición hacia la costa occidental, ascendiendo la Misericordia en la canoa cargada con provisiones para 3 días, hachas y las armas de pedernal para economizar los fulminantes. Durante el trayecto a través de los bosques de Jacamar, maravillados por la presencia de olmos y gigantescos eucaliptos medicinales que neutralizaban las miasmas de las ciénagas, los exploradores desembarcaron en varias ocasiones para recolectar mostaza silvestre y capturar aves exóticas, hasta que, a las 4 de la tarde, la navegación se tornó impracticable por la estrechez del cauce y la presencia de una hermosa cascada que los obligó a acampar entre los rugidos de la fauna nocturna. A las 6 de la mañana siguiente, orientados por la brújula en dirección suroeste, a través de una selva tupida, donde legiones de monos observaban con curiosidad sus pasos, la marcha fue interrumpida por un riachuelo rápido y profundo, que decidieron costear tras detenerse 5 minutos para recoger docenas de cangrejos de río. Un sendero fluvial que, a las 10:30 de la mañana, condujo de forma abrupta a Herbert y a sus compañeros ante un deslumbrante y contrastado paisaje, donde los árboles del bosque morían directamente en las olas del mar, despeñándose las aguas dulces desde una altura de 40 pies en una hermosa caída que bautizaron de inmediato como el Río del Salto, punto desde el cual, tras un rápido almuerzo frente a un horizonte completamente desierto, Smith dio la señal de reanudar la marcha hacia la península de la Serpentina. Avanzando con dificultad hacia la punta del reptil, los colonos comprobaron que la costa estaba desierta, confirmando únicamente que un arma había sido disparada en la isla meses atrás. Al caer la noche, tras descubrir un valioso cañaveral de bambú, el grupo fue sorprendido por un enorme jaguar que el reportero Spilett abatió de un certero disparo entre los ojos, permitiendo a los hombres pernoctar seguros en la caverna de la fiera, gracias a una fogata de cañas que estallaban como fuegos artificiales. Al amanecer, decidieron regresar al Palacio de Granito, costeando el litoral sur. Una larga marcha en la que el Camp-Todd descubrió entre la copa de un pino gigante los restos del aerostato en el que habían naufragado. Un providencial hallazgo de telas y cuerdas que almacenaron en una cueva cercana antes de continuar el camino en la oscuridad. A la medianoche, exhaustos ante el vado de la Misericordia, recuperaron milagrosamente su propia canoa que bajaba a la deriva y les permitió cruzar el río. Pero, al llegar a su destino, descubrieron con estupor que la escalera de cuerda había desaparecido y que una extraña burla resonaba en lo alto. Tras pasar una noche de angustiosa expectativa al raso, el alba reveló que el Palacio de Granito había sido invadido por una legión de monos que gesticulaban desde las ventanas. Y aunque un enorme orangután retiró la cuerda que Herbert intentó enganchar con una flecha, Pencroff logró abatirlo de un disparo, mientras el ingeniero Smith aseguraba con calma que los astutos animales no tardarían en ser desalojados de la vivienda. Imposibilitados de bajar la escalera por haberse roto el cordel, los colonos planeaban entrar por el antiguo vertedero del lago, cuando los monos, presas de un pánico inexplicable, huyeron despavoridos, dejando caer la estructura de cuerda.
Tras retomar las habitaciones intactas y abatir a varios intrusos, el grupo acorraló a un enorme y dócil orangután de 6 pies de altura, al que decidieron adoptar como sirviente bajo el nombre de Yud, agradecidos porque el animal les había devuelto la escala. Durante las semanas siguientes, los hombres construyeron un corral avícola junto al lago y un puente levadizo de 80 pies sobre la Misericordia. Además, el ingeniero Smith excavó con nitroglicerina un foso de 12 pies de ancho que desvió las aguas del Gram, creando el arroyo de la glicerina y transformando la meseta del Prospecto en una isla inexpugnable. A finales de diciembre, la fortuna les sonrió con la captura de 2 robustos onagros que, una vez domados y uncidos a un carromato, permitieron trasladar desde el puerto del globo la valiosa tela y los aparejos del aerostato. La primera semana de enero de 1866 se consagró a confeccionar sábanas, camisas y calzado con el cuero de foca y el algodón recuperado. Mientras Smith, resuelto a economizar la munición veraniega, sustituía los perdigones por proyectiles de hierro y fabricaba piroxilina a partir de la celulosa de los saucos del arroyo rojo para obtener un potente algodón pólvora. La operación resultó un éxito absoluto, poniendo a disposición de los cazadores un potente algodón pólvora que, inmune a la humedad y con una fuerza explosiva 4 veces superior a la ordinaria, garantizaba excelentes resultados. Durante los meses siguientes, la colonia prosperó de forma asombrosa. Se desmontaron 3 acres en la meseta del Prospecto para hortalizas silvestres y se recolectaron abundantes provisiones de caza, mariscos, tortugas marinas y cientos de salmones que Ned saló para el invierno. El orangután Yud fue ascendido a fámulo y vestido con chaqueta y delantal. Aprendió a barrer, encender el fuego y servir la mesa con una gracia impecable que cautivó a Pencroff. A finales de enero, los colonos construyeron en la falda del Monte Franklin un corral fortificado con sólidas empalizadas y cobertizos, donde tras una gran batida a caballo, utilizando a los 2 onagros, lograron capturar 30 muflones y una docena de cabras monteses que asegurarían leche y lana para el invierno. Al llegar marzo, un violento temporal de granizo vitrificó la arena de la playa, lo que permitió al ingeniero Smith fabricar cristales mediante la fusión de arena, tiza y sosa para guarecer las ventanas del palacio de granito, e instalar además un elevador hidráulico accionado por una rueda de paletas que sustituyó a la pesada escalera de cuerda. Poco después, Smith y Herbert descubrieron en el bosque una planta feculenta, la Cycas revoluta, cuyo tronco proporcionó una valiosa harina con la que Ned elaboró panes y pasteles provisionales. Satisfechos con su autosuficiencia, los colonos conversaban por las noches sobre su añorada patria americana, hasta que, el 1 de abril, tras verificar la posición exacta de la isla con el sextante, Smith descubrió en su atlas que a 150 millas al noreste se encontraba la isla Tabor. Ante la posibilidad de hallar otros náufragos, Pencroff propuso de inmediato la construcción de una embarcación de cubierta corrida y 35 pies de quilla, cuya obra iniciaron en la playa, fijando las cuadernas tras recolectar a mediados de abril una segunda y magnífica cosecha de 800 granos de trigo por cada espiga plantada.
Tras medir escrupulosamente los 5 celemines de trigo de la segunda cosecha, equivalentes a 650,000 granos, los colonos sembraron la preciosa semilla en un tercer campo mucho más amplio, con la esperanza de obtener el anhelado pan real. Durante las siguientes semanas, mientras el marinero regresaba al astillero, Spilett y Herbert se adentraron en las densas espesuras del lejano oeste, donde descubrieron una provechosa plantación de tabaco que decidieron procesar en secreto junto a Smith y Ned para darle una maravillosa sorpresa al rudo marinero después de 2 meses de esmero. La rutina de la colonia se vio interrumpida a inicios de mayo por el hallazgo de una ballena austral de 45 pies que encalló muerta en la punta del naufragio. Un providencial espécimen que conservaba en su flanco un arpón del buque María Estela de Vineyard, el hogar natal de Pencroff, quien lloró de emoción ante el recuerdo de su patria. Los hombres se dedicaron 3 jornadas a extraer miles de libras de aceite, estearina y glicerina, además de unas valiosas barbas de ballena, que el ingeniero preparó como cebos congelados para exterminar a los depredadores sin gastar pólvora. Con la llegada del invierno en junio, se suspendió la carpintería naval y Smith aprovechó la fuerza de la cascada para construir un batán mecánico que transformó la lana de los muflones en un abrigado fieltro para confeccionar ropa. Asimismo, los colonos intentaron comunicarse con el mundo exterior, atando una crónica periodística al cuello de un albatros que liberaron hacia el oeste. A pesar del confort de la gran sala, donde se instaló una segunda chimenea, los extraños recelos de Todd y Judd ante el pozo interior intrigaron al ingeniero, quien aprovechó una excursión de caza de sus compañeros en agosto para descender con una linterna a las profundidades del conducto, confirmando que la estructura de roca era maciza y que el misterio seguía indescifrable. Tras el receso de los cazadores, Pencroff y Herbert terminaron de coser las velas del barco y confeccionaron una bandera americana con una estrella extra en honor a la isla, celebrando además el fin del frío, cuando el cronista obsequió por fin al marinero su esperada pipa de tabaco auténtico. Sin embargo, la madrugada del 11 de agosto, los furiosos ladridos del can alertaron a la morada de que una jauría de zorros había invadido la meseta debido a un descuido de Spilett, quien dejó abierta la calzada de los puentes durante la noche. Provistos de hachas y armas de fuego, los colonos descendieron por el elevador y repelieron durante 2 horas el feroz ataque de los zorros, logrando matar a 50 y contener la invasión tras alzar el puente levadizo al amanecer. La victoria costó graves heridas al valiente simio Judd, quien rescataron debajo de un montón de piezas abatidas y condujeron al Palacio de Granito, donde los cuidados de Ned y Spilett lograron salvarle la vida y sanarlo por completo hacia finales de agosto, adoptando incluso la simpática costumbre de fumar en pipa junto a Pencroff. Al terminar el invierno, la construcción de la balandra avanzó rápidamente con la colocación de 12,000 libras de lastre, un mástil de abeto y velas hechas con la tela del aerostato, bautizada como Buen Éxito, y con el marinero como capitán. La embarcación fue botada el 10 de octubre, demostrando magníficas condiciones marineras durante una navegación de prueba por el litoral. Mientras navegaban frente al puerto del Globo, Herbert recogió del agua una botella que contenía un angustioso mensaje en inglés
solicitando auxilio para un náufrago abandonado en la isla Tabor. Ante la evidencia, Smith aprobó la expedición inmediata y a la mañana siguiente, Pencroff, Herbert y el reportero zarparon hacia el sureste, turnándose al timón durante 2 jornadas perfectas hasta avistar la costa de su destino, al amanecer del tercer día. Tras desembarcar al mediodía sin notar señales de humo, los exploradores rodearon el perímetro y se internaron en un espeso bosque lleno de cabras, senderos antiguos y huertos silvestres de patatas y zanahorias que delataban una ocupación humana de varios años atrás. Una sospecha de abandono que pareció confirmarse al caer el crepúsculo, cuando descubrieron entre la maleza una rústica cabaña de madera completamente desierta, en la que Pencroff encendió una fogata. Inspeccionando el interior de la cabaña, los exploradores hallaron ropa, herramientas y armas cubiertas de polvo, descubriendo además en los tablones exteriores las letras medio borradas del navío Britannia. Tras pernoctar en el lugar, regresaron al Buen Éxito para desayunar y luego se dividieron en el bosque para recolectar semillas y capturar algunos cerdos antes de partir al día siguiente. De pronto, unos gritos angustiosos alertaron a Pencroff y al reportero, quienes acudieron a toda prisa y salvaron a Herbert de una criatura salvaje que lo tenía derribado. Al reducir al agresor, descubrieron con asombro que era un ser humano sumido en el más absoluto embrutecimiento por la soledad. Movidos por la piedad, lo embarcaron en la balandra y zarparon el 17 de octubre, en medio de un violento temporal que dificultó el regreso, durante el cual el prisionero reaccionó por instinto marinero, ayudando a despejar el agua de la cubierta, hasta que a las 2 de la madrugada, una oportuna hoguera encendida por Smith les indicó el rumbo hacia la isla Lincoln. Tras desembarcar y alojar al desconocido en el Palacio de Granito, el ingeniero asumió con infinita paciencia la tarea de rehabilitar su mente mediante el aseo, ropas dignas y constantes conversaciones que poco a poco suavizaron su actitud. 9 días después, Smith decidió probar su apego llevándolo al aire libre en la meseta de la Perspectiva. Allí, tras contemplar el mar y el bosque, el desdichado amagó con huir, pero se contuvo súbitamente y rompió a llorar, confirmando con sus lágrimas que su humanidad comenzaba a despertar. Lágrimas de arrepentimiento asomaron en los ojos del desdichado, iniciando un lento regreso a la civilización que lo llevó a labrar el huerto del Palacio de Granito en absoluto silencio. Tras converse ante el afecto de los colonos, el hombre confesó su nacionalidad inglesa y se desesperó al saber por Herbert que transcurría el año 1866, dándose cuenta de que llevaba 12 años aislado. Una tarde, atormentado por la culpa, increpó a sus salvadores sugiriendo un pasado criminal y huyó al bosque, pero el ingeniero Smith confió en su retorno, mientras la colonia recogía una copiosa cosecha de trigo y construía un molino de viento para disfrutar. El 1 de diciembre del primer pan real de la isla, la predicción del ingeniero se cumplió cuando Herbert fue emboscado por un jaguar junto al lago. El desconocido apareció providencialmente y mató a la fiera a puñaladas, aunque rechazó los honores, alegando no ser digno de hombres honrados. Deseando apartarse, solicitó que le permitiesen vivir en el corral, cuidando a los muflones, para lo cual los colonos le edificaron una rústica cabaña de troncos bien equipada. La noche de su partida, el hombre se presentó en la gran sala para revelar su verdadera historia. Su nombre era Ayrton, antiguo contramaestre del navío Britannia, quien en 1854 engañó a Lord Glenarvan
y a la tripulación del yate Duncan, que buscaban a los sobrevivientes del naufragio en Australia, ocultando que había sido abandonado por traidor tras intentar un motín. Ayrton se hizo pasar por un testigo leal bajo la falsa identidad del jefe de fugitivos, Ben Joyce. Guiando a la expedición por el interior del continente con el único propósito de emboscarlos, separarlos de su transporte y apoderarse del barco para convertirlo en un temible navío pirata. Persuadido de emboscar a la comitiva en Australia, Ayrton obtuvo con engaños una carta para desviar el yate hacia la bahía Twofold, pero al ser descubierto, huyó con el pliego para consumar el plan, el Marbum. El destino truncó su intriga cuando, por un error del geógrafo francés al redactar la nota, el navío zarpó rumbo a Nueva Zelanda. Allí, tras fracasar en un motín, permaneció encadenado hasta que Lord Glenarvan y los suyos reembarcaron tras superar 1000 peligros. Ante la negativa del bandido a confesar el paradero del capitán Graham, se acordó abandonarlo en un islote desierto en lugar de entregarlo a la justicia. Y fue precisamente al desembarcarlo en la isla Tabor cuando hallaron milagrosamente al verdadero capitán y a sus marineros, consumándose el intercambio el 18 de marzo de 1854. El reo habitó la morada dispuesto a regenerarse, pero el remordimiento y la soledad anularon su razón hasta convertirlo en la criatura salvaje que los colonos rescataron. Al concluir su confesión, el ingeniero Smith y sus amigos le otorgaron el perdón, permitiéndole mudarse al corral para vivir en una reclusión voluntaria, no sin que antes el hombre negara rotundamente haber arrojado mensaje alguno al océano. El misterio de la botella continuó obsesionando al ingeniero, mientras la colonia prosperaba durante el año 1867 con la instalación de un telégrafo eléctrico que conectaba el Palacio de Granito con el corral. Al cumplirse el segundo aniversario de su llegada, los colonos debatieron las posibilidades de rescate, y Smith dispuso que, al llegar octubre, la balandra zarpará hacia la isla Tabor para dejar en la cabaña un aviso con las coordenadas de su actual paradero, confiando en la promesa de Lord Glenarvan de regresar por el prisionero. Acordados en que solo dejarían la isla por volver a sus patrias, los colonos prepararon el tercer invierno, pero antes emprendieron la exploración marítima de las costas norte y oeste en El Buen Éxito, quedando Ayrton y Judd en tierra. Al avanzar por el litoral septentrional, el Verdor se dio ante una pavorosa costa de hierro con rocas basálticas en forma de catedrales góticas, donde el perro Todd ladró con la misma extraña insistencia que mostraba ante el pozo del palacio. Tras inspeccionar las escarpadas e inaccesibles murallas de lava del Golfo de los Tiburones, la tripulación regresó al Palacio de Granito, donde el ingeniero Smith confesó una verdad inquietante. Él jamás había encendido la hoguera que los guió en la tempestad al volver de la isla Tabor, lo que confirmaba, junto al misterio del pozo y los pasados salvamentos, una fuerza invisible y protectora que juraron buscar en primavera. El crudo invierno transcurrió en confinamiento hasta que la tarde del 28 de octubre, mientras Herbert revelaba una fotografía de la bahía, una mancha en la placa descubrió la silueta de un barco en el horizonte. Ante la sospecha de que fuera el Duncan, llamaron urgentemente a Ayrton por el telégrafo, debatiendo si se trataba de un peligro pirata o de la oportunidad de reclamar la isla para los Estados Unidos,
mientras la misteriosa nave continuaba aproximándose a la costa. Ayrton llegó al Palacio de Granito, observó el navío por el catalejo y descartó que fuera el Duncan. La bandera negra confirmó que era el Speedy, un bergantín pirata de hasta 400 toneladas, capitaneado por Bob Harvey, con 50 peligrosos convictos fugitivos. Para ocultar su presencia, los colonos desmontaron el molino y camuflaron las ventanas. Ayrton se infiltró a nado por el Beauprés. Descubrió los planes enemigos de usar la isla como base y, tras ser descubierto intentando volar el polvorín, escapó herido al mar bajo el fuego pirata. Al amanecer, Smith organizó la defensa armada en las chimeneas y el río Mersey, mientras Ayrton y Pencroff se emboscaron en el islote. Desde allí, repelieron una lancha de reconocimiento, abatiendo a 2 tripulantes, lo que desató un inútil bombardeo de represalia del bergantín. Reemplazado el timonel, la tripulación pirata intentó rodear el islote, pero la lancha fue repelida en el río Misericordia por los disparos certeros de Gedeón, Spilett y Ned, obligando a los supervivientes a retroceder hacia el bergantín. Enfurecidos, los convictos lanzaron un doble ataque en 2 embarcaciones. Ante el peligro de quedar cercados, Ayrton y Pencroff batieron a los primeros atacantes y huyeron hacia las chimeneas, mientras la segunda barca enemiga encallaba en las rocas bajo el fuego del cronista y el criado, forzando a 6 piratas a refugiarse en la punta del naufragio. Con 12 bandidos en el islote y los puentes levadizos del Palacio de Granito retirados, el peligro recrudeció cuando el Speedy levó anclas y se adentró en el canal para cañonear directamente la roca, obligando a los colonos a reunirse y buscar refugio en la gran sala. Los proyectiles enemigos destrozaban ya los pasillos de la morada, en una situación desesperada, cuando, de pronto, un estruendo espantoso sacudió el mar. El buque se elevó sobre una columna de agua, se partió en 2 y se hundió por completo en 10 segundos con toda su tripulación. Al descender a la playa, los defensores contemplaron el canal desierto, donde apenas flotaban restos y unos pocos cadáveres, entre ellos el de Bob Harvey. De inmediato, Ayrton y Pencroff recuperaron los mastiles, las velas y la carga flotante, mientras posponían la búsqueda de los 6 fugitivos de la selva. Durante el desayuno, los hombres debatieron si el desastre se debía a un accidente con el polvorín o a un arrecife, hasta que un hallazgo de Ned aclaró el misterio. Un fragmento retorcido de hierro que el ingeniero Smith identificó como el residuo de un torpedo de nitroglicerina. Esta revelación confirmó la existencia de un protector invisible en la isla, el mismo ser providencial que los había auxiliado desde su llegada, por lo que el grupo acordó mantenerse alerta para descubrir su identidad, sabiendo que el enigma solo se resolvería cuando su misterioso bienhechor decidiera mostrarse. Los colonos acordaron unánimemente emprender la búsqueda de su misterioso protector en cuanto concluyeran las labores urgentes de cosecha y almacenamiento en el Palacio de Granito. Tras fortificar la morada instalando los cañones del bergantín en troneras estratégicas y probar con éxito su gran alcance, Pencroff sugirió cazar a los 6 piratas fugitivos, pero el ingeniero Smith prefirió la magnanimidad y no atacar primero, a menos que mediara una nueva hostilidad. Mientras postergaban la expedición forestal, debido a la cojera de un onagro, Ayrton marchó al corral para cuidar del ganado y Smith aprovechó para inundar la entrada del desagüe subterráneo, al tiempo que una inspección a la balandra reveló que alguien la había usado en secreto, pues el cable del ancla mostraba un nudo ajeno.
La alarma general se encendió cuando Ayrton dejó de responder al telégrafo, lo que obligó al grupo a marchar fuertemente armado en su búsqueda, descubriendo a mitad de camino que el cable eléctrico había sido cortado intencionadamente. Al aproximarse al silencioso corral, Smith se adelantó para abrir la puerta justo cuando un ladrido de advertencia del perro Todd precedió a un disparo enemigo que hirió de gravedad al joven Herbert en el pecho. En medio del dolor de sus compañeros, trasladaron al muchacho a la cabaña del recinto, mientras el ingeniero abatía de una puñalada al agresor. Allí, Gedeon Spilett examinó las heridas y al constatar que el proyectil había atravesado el cuerpo limpiamente, sin tocar el corazón, aplicó compresas de agua fría e inmovilidad absoluta para contener la hemorragia y la inflamación con los recursos disponibles. El 12 de noviembre, el joven Herbert recuperó la conciencia tras una altísima fiebre, aliviado por los esmerados cuidados de Pencroff y compresas de agua fría que contuvieron la inflamación de sus heridas. Al examinar el corral, el ingeniero Cyrus Smith y el reportero Gedeon Spilett dedujeron que Ayrton había sido capturado o asesinado por los piratas, quienes huyeron llevándose las municiones. Ante el peligro y la interrupción del telégrafo, enviaron al perro Todd con un mensaje para advertir a Ned, quien respondió confirmando que el palacio de granito estaba a salvo. Los colonos permanecieron refugiados en la cabaña, mientras el muchacho convalecía, hasta que una salida de reconocimiento de Todd permitió hallar un trozo ensangrentado del chaleco de Ayrton, demostrando que había sido arrastrado con vida. La tensa calma se rompió el 29 de noviembre, cuando el simio Judd llegó con una nota urgente de Ned, anunciando que los convictos saboteaban la meseta, lo que obligó al grupo a trasladar a Herbert en un carro protegido con sus armas. Al llegar, encontraron el gallinero y los establos destruidos por el fuego, y a un desesperado Ned, que intentaba sofocar el incendio provocado por los criminales antes de huir. El esfuerzo del viaje causó un grave retroceso en la salud de Herbert, quien se sumergió en un letargo delirante debido a una fiebre perniciosa contraída en las marismas. Una dolencia mortal que la corteza de sauce no lograba mitigar y que, a falta de quinina para cortar el tercer ataque inminente, resultaría inevitablemente fatal. Hacia el mediodía del 7 de noviembre, el segundo ataque de la fiebre sumergió al joven en un terrible delirio que duró 5 horas y lo dejó al borde de la muerte. Ante la falta de un remedio eficaz en la isla Lincoln, cuando los colonos ya desesperaban por su vida, los primeros rayos del sol iluminaron sobre la mesa una caja de sulfato de quinina, aparecida de forma inexplicable, cuyo uso detuvo por completo el tercer ataque y permitió una firme convalecencia bajo la misteriosa protección del genio invisible del lugar. Ya recuperado el enfermo, al comenzar el nuevo año, el ingeniero Cyrus Smith fijó el 15 de febrero para iniciar una expedición en el carruaje con el fin de destruir a los piratas y hallar a Ayrton, para lo cual clausuraron el palacio de granito e inspeccionaron los densos bosques del oeste. Tras avanzar descubriendo hogueras y huellas que confirmaban la presencia de 5 convictos, el grupo llegó de noche al corral y descubrió con asombro la puerta de la cerca abierta y una luz en la cabaña. Al entrar, hallaron a Ayrton debilitado y herido por los maltratos de sus captores, quien apenas pudo advertirles de un peligro inminente antes de desmayarse. Sin embargo, los ladridos del perro Todd condujeron de inmediato a los exploradores hacia el arroyo, donde descubrieron con estupefacción los cadáveres de los 5 criminales.
A la mañana siguiente, el marino relató que había sido capturado por sus antiguos camaradas de Australia, quienes intentaron forzarlo en vano a traicionar a sus amigos, ignorando por completo quién había terminado con la vida de los asaltantes. Ayrton se asombró al descubrir que sus captores habían muerto junto al arroyo, sin más marcas que unos pequeños hematomas, un prodigio que el ingeniero Cyrus Smith atribuyó al soberano invisible de la isla Lincoln, cuya incomprensible protección avivó en toda la colonia el deseo de resolver el enigma de aquel ser sobrehumano. Tras sepultar los cadáveres, decidieron quedarse en el corral para explorar los laberintos del Monte Franklin, enterándose allí por Ayrton que los piratas habían destrozado su amada embarcación contra las rocas, lo que postergó el viaje a la isla Tabor y los motivó a proyectar un barco mayor. Durante las pesquisas en una profunda caverna, Smith y el cronista Gedeon Spilett percibieron inquietantes retumbos subterráneos que delataban el despertar del volcán, aunque confiaron en que el cráter serviría como válvula de escape. Al llegar el tercer aniversario de su arribo, la próspera colonia concentró sus esfuerzos en el astillero de las chimeneas para construir una hermosa goleta, soportando un crudo invierno en el palacio de granito, donde el simio Judd colaboraba con gran destreza. En septiembre, una densa columna de humo coronó la cumbre volcánica, aumentando el temor por el corral, por lo que aceleraron la carpintería instalando un aserradero en la cascada. Finalmente, la noche del 15 de octubre, el timbre del telégrafo resonó inesperadamente, con un mensaje urgente que les ordenaba acudir de inmediato al corral, haciendo que los colonos olvidaran el cansancio y se lanzaran a través de la densa oscuridad ante la promesa de revelar el gran misterio. La densa oscuridad de la noche no impidió que los colonos avanzaran con rapidez hacia el corral, impulsados por la intensa agitación de descubrir al fin la identidad de su misterioso protector. Tras recorrer 3 millas bajo una atmósfera sofocante, una violenta tormenta estalló sobre la isla justo cuando alcanzaban la empalizada, a las 10 menos cuarto de la noche. Al entrar en la cabaña a oscuras, Ned encendió una linterna y comprobaron con desconcierto que el lugar estaba desierto, pero Herbert descubrió sobre la mesa un papel que les ordenaba seguir un nuevo cable. Smith comprendió de inmediato que el mensaje procedía de la oculta morada del desconocido, por lo que el grupo abandonó el recinto bajo un diluvio torrencial para seguir un cable aislado que se extendía por el suelo hacia el litoral. Tras un peligroso descenso por un escarpado barranco, llegaron a una saliente de roca que se sumergía en el mar, obligándolos a aguardar pacientemente bajo la lluvia hasta la medianoche, cuando la marea baja dejó al descubierto la entrada de una inmensa caverna. Allí encontraron una canoa de hierro y se internaron en la profunda cripta natural hasta que una deslumbrante luz eléctrica inundó la imponente arquitectura basáltica del lugar. En medio de un lago subterráneo flotaba inmóvil un enorme navío fusiforme del que escapaba aquella claridad y en cuyo interior, tras cruzar una lujosa biblioteca y un salón museo, hallaron a un hombre anciano y enfermo de mirada altiva, a quien el ingeniero saludó con solemnidad como el capitán Nemo. El moribundo, que resultó ser el príncipe Dakkar, líder de la fracasada insurrección india de los cipayos contra Inglaterra, les relató cómo construyó el Nautilus para vivir en libertad en el fondo de los mares y cómo, tras quedar completamente solo, se refugió en esa gruta subterránea de la isla Lincoln. Desde allí, conmovido por la nobleza de los náufragos, se convirtió en su salvador secreto, interviniendo en cada peligro, por lo que el ingeniero
estrechó su mano con gravedad, asegurándole que, pese a sus errores del pasado, su nombre siempre inspiraría admiración ante la historia. Cyrus Smith aseguró que las grandes acciones regresaban siempre a Dios y que jamás olvidarían su generosidad, tras lo cual el joven Herbert se arrodilló para besar la mano del capitán Nemo, haciéndole derramar una lágrima de agradecimiento. Al amanecer, debilitado por un cansancio extremo, el anciano prefirió permanecer en el salón rodeado de sus tesoros para esperar el final, mientras el ingeniero descartaba usar el navío para escapar de la isla, recordando que la última voluntad de su protector era ley. El capitán Nemo recobró un breve aliento, les declaró su afecto y les pidió que dejaran el Nautilus como su sepulcro definitivo, legándoles a cambio un cofre con valiosos diamantes y perlas para que hicieran el bien en su patria. Les instruyó para que al día siguiente cerraran la escotilla de la plataforma y abrieran las llaves de agua en la popa con el fin de hundir la nave en el abismo. Una promesa que los colonos cumplieron fielmente tras la medianoche, cuando el príncipe Dakkar expiró pacíficamente, pronunciando sus últimas palabras a Dios y a la patria. De regreso en el Palacio de Granito, el grupo reanudó con urgencia la construcción de su propia embarcación, conscientes de que ahora era su único refugio ante el aislamiento. Con la llegada del Año Nuevo, el Monte Franklin comenzó a manifestar alarmantes síntomas de una erupción inminente, cambiando el vapor por una densa columna de humo negro y provocando vibraciones subterráneas que inquietaron profundamente al ingeniero por el riesgo de que la isla se fracturara. Deseando evaluar de cerca la gravedad del fenómeno, Smith acompañó a Ayrton al corral a la mañana siguiente, donde una densa lluvia de ceniza volcánica y piedra pómez pulverizada cubrió por completo los campos, confirmando que la conmoción interna del volcán amenazaba seriamente la estabilidad de su hogar. Cyrus Smith encomendó a Ayrton el cuidado del corral, mientras exploraba la vertiente occidental del Monte Franklin, descubriendo con alarma 13 nuevas columnas de humo e intensas vibraciones subterráneas. Ambos se dirigieron luego hacia la costa noroeste para adentrarse en un bote en la profunda oscuridad de la gruta Dakkar, donde un penetrante olor a azufre y la presencia de alarmantes grietas en la pared basáltica confirmaron los peores temores del capitán Nemo sobre la debilidad de la estructura. Al regresar al Palacio de Granito, el ingeniero reveló a sus compañeros que la isla Lincoln estaba condenada a una destrucción inevitable, pues, en cuanto las aguas del mar se filtraran por aquellas fisuras hasta el magma ardiente, se produciría una explosión colosal. Comprendiendo que la única salvación era terminar la nueva embarcación antes del desastre, los colonos concentraron todas sus fuerzas en el astillero con una urgencia febril. Durante la noche del 23 de enero, una terrible detonación sacudió la tierra cuando la presión desprendió el cono superior del volcán, provocando un inmenso torrente de lava que destruyó por completo el corral. Para contener el avance del río incandescente que amenazaba el resto del territorio, Smith dirigió al grupo en la construcción de un dique de emergencia que logró desviar el fuego hacia el lago Graham, donde el agua terminó evaporada y sustituida por rocas humeantes. Esta maniobra otorgó a los náufragos un respiro de pocos días para avanzar en el casco, mientras un segundo frente de lava consumía los bosques del oeste y los obligaba a acampar en una tienda cerca de la desembocadura del río de la Merced.
A principios de marzo, el volcán intensificó su actividad e invadió el altiplano de la perspectiva, destruyendo el molino y los establos, mientras la lava caía en cascadas de fuego hacia la playa. Ante la pérdida de su último reducto en tierra, el grupo preparó apresuradamente el lanzamiento de la nave para la mañana del 9 de marzo. Sin embargo, durante esa misma noche, la debilitada pared de la gruta Dakar cedió finalmente bajo la presión de los gases, permitiendo la entrada masiva del océano en el abismo ardiente. La inmensa acumulación de vapor provocó una explosión apocalíptica que hizo estallar la montaña, y en pocos minutos las olas del Pacífico cubrieron por completo el lugar donde antes se alzaba la isla. Un peñasco aislado en la inmensidad del Pacífico, de apenas 30 pies de largo por 15 de ancho y 10 pies de altura sobre el nivel del mar, era el único punto firme que no se había desvanecido bajo las olas. El último vestigio de la suntuosa morada de granito después de que el monte Franklin estallara y todo lo demás fuera precipitado al abismo. En esta roca, sin vegetación ni animales tras la absoluta destrucción de la fauna isleña, sobrevivían con extrema debilidad los 6 colonos y su perro Todd, tras haber sido arrojados al mar en el momento de la catástrofe. Al cabo de 9 agónicos días, desprovistos de fuego y con provisiones racionadas para escasas 42 horas, la esperanza parecía muerta, pues sabían que los barcos no frecuentaban esa zona del océano. Sin embargo, en la mañana del 24 de marzo, Ayrton logró ponerse en pie con un esfuerzo supremo y divisó un buque que se dirigía a toda máquina hacia ellos. Era el Duncan, el yate escocés comandado por el capitán Robert Graham, que originalmente navegaba hacia la isla Tabor para rescatarlo tras 12 años de expatriación. Al recobrar el conocimiento a bordo de la nave, Cyrus Smith y sus compañeros descubrieron asombrados que el rescate no se debía al azar, sino a una nota dejada providencialmente en la isla Tabor por el capitán Nemo antes de fallecer, detallando la ubicación exacta de los náufragos. Conmovidos por este último acto generoso del capitán, y tras recuperar el cofre con riquezas que Ayrton rescató valientemente antes del hundimiento, los colonos regresaron a una América ya en paz. La mayor parte del tesoro se empleó en adquirir una vasta extensión de tierra en Iowa, donde fundaron una próspera comunidad bautizada con el nombre de la isla desaparecida, recreando sus antiguos ríos y bosques y viviendo felices, unidos y agradecidos con el pasado, sin olvidar jamás aquel fragmento de granito batido por las olas que quedó como la tumba de quien fuera su salvador. Y ahora, como breve resumen, tras quedar aislados en un mínimo arrecife y al borde de una muerte segura, los colonos son rescatados por el Duncan gracias a un mensaje póstumo del capitán Nemo, permitiéndoles regresar a América para fundar una próspera y unida colonia con las riquezas recuperadas. ¡Hey, amigos! Hemos llegado así al final de La isla misteriosa, de Julio Verne, fascinante obra de supervivencia y ciencia. Este texto forma parte de Project Gutenberg, una biblioteca digital que pone a disposición de todos libros de dominio público. Ten siempre presente que cuando escuchas el audio de un libro o de una historia, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audiolibro. Un abrazo para ti. ¡Hey! De corazón. Bendiciones.